¿Por qué todo está cada vez más caro? Seguramente te has hecho esta pregunta alguna vez mientras llenabas el carrito de la compra, pagabas el alquiler o echabas gasolina. Hace unos años, con una cantidad de dinero podías comprar muchas más cosas que ahora. Hoy parece que el dinero dura menos, y la sensación de que todo sube de precio se ha convertido en algo cotidiano. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Quién decide que los precios aumenten? ¿Es culpa de las empresas? ¿De los gobiernos? ¿O simplemente es algo inevitable? La respuesta tiene un nombre: inflación. Es una palabra que aparece constantemente en las noticias, pero pocas veces se explica de una forma que cualquiera pueda entender. Y aunque pueda parecer un concepto complicado, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Entender la inflación no solo sirve para comprender la economía, sino también para tomar mejores decisiones con nuestro dinero. Imagina que tienes un billete de 50 euros guardado en un cajón durante 10 años. El billete sigue siendo exactamente el mismo. No se rompe, no cambia de color y sigue teniendo escrito 50 euros. Sin embargo, cuando vas a comprar, descubres que ya no puedes adquirir las mismas cosas que antes. Ese billete no ha cambiado, pero sí lo ha hecho su poder de compra. Y eso es precisamente la inflación, la pérdida gradual del valor del dinero debido al aumento general de los precios. Es importante fijarse en dos palabras: aumento general. La inflación no significa que un producto concreto suba de precio. Si las naranjas se encarecen porque una tormenta ha destruido parte de la cosecha, eso no es inflación. Es simplemente un aumento puntual provocado por un problema específico. La inflación ocurre cuando la mayoría de los bienes y servicios empiezan a subir al mismo tiempo. Piensa en una familia que hace siempre la misma compra semanal. Si hace 5 años gastaba 80 euros y hoy necesita 110 para comprar prácticamente lo mismo, ahí podemos observar claramente el efecto de la inflación. No significa que los productos sean mejores. Tampoco que la familia compre más. Significa que el dinero compra menos. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Hay varias razones, y muchas veces actúan al mismo tiempo. La primera tiene que ver con la oferta y la demanda. Imagina que en una ciudad hay 10 panaderías produciendo 1000 barras de pan al día. Si de repente llegan miles de nuevos habitantes y todos quieren comprar pan, pero las panaderías siguen produciendo la misma cantidad, habrá más personas compitiendo por el mismo producto. En esa situación, el precio probablemente aumentará. Esto sucede continuamente en la economía. Cuando mucha gente quiere comprar algo y no hay suficiente para todos, el precio suele subir. La segunda causa aparece cuando producir las cosas cuesta más dinero. Pensemos en una fábrica de galletas. Si aumenta el precio de la harina, del azúcar, de la electricidad, del transporte y además los salarios también crecen, fabricar esas galletas será más caro. Para seguir obteniendo beneficios, la empresa normalmente trasladará parte de esos costes al consumidor aumentando el precio del producto. Este fenómeno se conoce como inflación de costes y es muy habitual cuando suben materias primas importantes como el petróleo o el gas. Un ejemplo muy claro ocurrió durante la pandemia y los años posteriores. Muchas fábricas dejaron de producir durante meses. Los barcos tardaban mucho más en transportar mercancías. Había escasez de componentes electrónicos y aumentó el precio de la energía. Como consecuencia, fabricar prácticamente cualquier producto resultó más caro, desde coches hasta electrodomésticos. Pero todavía existe otra razón muy importante relacionada con la cantidad de dinero que circula en la economía. Imagina que en una pequeña isla viven 100 personas y entre todas solo existen 1000 monedas. Con ese dinero compran comida, ropa y herramientas. Ahora imagina que, de un día para otro, aparece una máquina que crea otras 1000 monedas nuevas, pero la cantidad de productos disponibles sigue siendo exactamente la misma.
Ahora todos tienen más dinero en el bolsillo, pero no existen más alimentos, más ropa ni más herramientas. Como hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos, los vendedores pueden subir los precios. Esto no significa que imprimir dinero siempre provoque inflación inmediatamente, pero sí ayuda a entender por qué aumentar la cantidad de dinero sin incrementar la producción puede terminar elevando los precios. Aquí entra en escena una institución muy importante, el Banco Central. El Banco Central no es un banco al que vayas a abrir una cuenta corriente. Es la institución encargada de controlar aspectos fundamentales del sistema financiero, especialmente la estabilidad de los precios. Uno de sus instrumentos más importantes son los tipos de interés. Cuando los tipos de interés son bajos, pedir préstamos resulta más barato. Las familias compran más viviendas, los consumidores gastan más dinero y las empresas invierten con mayor facilidad. Todo esto impulsa la economía, pero también puede aumentar la inflación si el consumo crece demasiado rápido. En cambio, cuando la inflación empieza a dispararse, el Banco Central suele subir los tipos de interés. Como consecuencia, las hipotecas se encarecen, los préstamos cuestan más y muchas personas reducen su gasto. Las empresas también invierten menos. Poco a poco, la demanda disminuye y los precios dejan de subir tan deprisa. Es como conducir un coche. Si vas demasiado rápido, levantas el pie del acelerador. Si el coche pierde demasiada velocidad, vuelves a acelerar. El Banco Central intenta hacer algo parecido con la economía. Sin embargo, controlar la inflación no siempre es sencillo. Si se suben demasiado los tipos de interés, la economía puede ralentizarse tanto que aumente el desempleo. Si se mantienen demasiado bajos durante mucho tiempo, la inflación puede volver a crecer. Por eso encontrar el equilibrio es una de las tareas más difíciles para cualquier banco central. Muchas personas creen que la inflación siempre es algo negativo, pero la realidad es un poco más compleja. Una inflación muy baja y estable suele considerarse positiva porque refleja una economía en movimiento. Las empresas venden, los consumidores compran y existe confianza para invertir. En muchos países desarrollados se intenta mantener una inflación cercana al 2% anual. No es un número elegido al azar. Se considera suficientemente baja para no perjudicar demasiado el poder adquisitivo, pero también suficientemente alta para evitar otros problemas económicos. Porque sí, el extremo contrario también puede ser peligroso. Cuando los precios empiezan a bajar de forma general durante mucho tiempo aparece la deflación. A primera vista parece algo maravilloso. ¿Quién no querría que todo fuese más barato? Sin embargo, la deflación puede hacer mucho daño. Si piensas que el próximo mes un coche costará menos, probablemente esperarás antes de comprarlo. Si millones de personas hacen lo mismo, las empresas venden menos. Al vender menos, reducen la producción y despiden trabajadores. Con más desempleo, todavía disminuye más el consumo, creando un círculo muy difícil de romper. Por eso los economistas suelen preocuparse tanto por una inflación excesiva como por una deflación prolongada. Existe otro concepto todavía más extremo, la hiperinflación. Aquí los precios dejan de subir poco a poco y empiezan a aumentar de manera completamente descontrolada. En algunos casos históricos, los precios cambiaban varias veces en un mismo día. Las personas cobraban su salario y corrían inmediatamente a comprar cualquier producto antes de que el dinero perdiera aún más valor. Cuando esto sucede, la población deja de confiar en la moneda del país. Algunas personas prefieren cambiar su dinero por monedas extranjeras, oro o incluso bienes físicos que mantengan mejor su valor. Aunque estos casos son poco frecuentes, muestran lo importante que resulta mantener la inflación bajo control. Ahora bien, no todas las personas sufren la inflación de la misma manera. Quien tiene un salario que aumenta al mismo ritmo que los precios puede mantener aproximadamente su poder adquisitivo.
Sin embargo, quienes reciben ingresos fijos que apenas cambian suelen ser los más perjudicados. Si una persona cobra exactamente lo mismo cada año mientras los precios aumentan un 5%, en realidad cada vez puede comprar menos cosas. Los ahorros también se ven afectados. Si guardas 10.000 euros debajo del colchón durante muchos años mientras existe inflación, el dinero seguirá siendo 10.000 euros, pero su capacidad de compra será menor. Por eso muchas personas buscan formas de invertir sus ahorros para intentar que crezcan al menos al mismo ritmo que la inflación. No significa que invertir elimine el riesgo, pero mantener grandes cantidades de dinero inmóviles durante mucho tiempo también tiene un coste invisible: la pérdida de poder adquisitivo. Otro aspecto curioso es la llamada inflación percibida. A veces la inflación oficial puede situarse alrededor del 3%, pero muchas personas sienten que todo ha subido muchísimo más. Esto ocurre porque prestamos mucha más atención a los productos que compramos constantemente, como alimentos, combustible o electricidad, que a otros bienes que adquirimos muy de vez en cuando. Si el precio del pan aumenta un 20%, lo notamos inmediatamente porque compramos pan con frecuencia. En cambio, si un ordenador baja de precio, probablemente no lo percibamos porque solo cambiamos de ordenador cada varios años. Nuestra percepción no siempre coincide exactamente con las estadísticas oficiales. También influye el llamado efecto psicológico de los precios. Recordamos mucho mejor una subida que una bajada. Si un café pasa de costar 1 euro a 1,50 €, lo comentaremos durante semanas. Pero si otro producto baja ligeramente de precio, muchas veces apenas nos damos cuenta. Nuestro cerebro presta más atención a las pérdidas que a las ganancias. Entonces, ¿es posible evitar completamente la inflación? La respuesta es no. En prácticamente todas las economías modernas existe un cierto nivel de inflación. Lo importante es que permanezca estable y bajo control. El verdadero problema aparece cuando los precios empiezan a crecer demasiado rápido y los salarios no consiguen seguir ese ritmo. ¿Qué puede hacer una persona corriente frente a la inflación? Lo primero es entender que no todo depende de nosotros. Hay factores internacionales, decisiones políticas, conflictos, cambios en la energía y muchos otros elementos que escapan completamente al control individual. Sin embargo, sí existen hábitos financieros que ayudan a proteger mejor nuestra economía. Llevar un presupuesto permite saber exactamente en qué se está gastando el dinero y detectar gastos innecesarios. Ahorrar de forma constante crea un colchón para afrontar épocas difíciles. Mejorar la formación profesional puede facilitar el acceso a empleos mejor remunerados. Y aprender sobre inversiones, siempre comprendiendo los riesgos, puede ayudar a que los ahorros mantengan mejor su valor a largo plazo. Comprender la inflación también nos ayuda a interpretar mejor las noticias. Cuando escuchamos que la inflación ha bajado, no significa necesariamente que los precios estén descendiendo. Muchas veces simplemente significa que siguen subiendo, pero lo hacen más despacio. Por ejemplo, si un producto pasa de subir un 10% un año a subir un 3% al siguiente, continúa siendo más caro que antes. La diferencia es que el ritmo de crecimiento se ha reducido. Este detalle genera mucha confusión y hace que muchas personas crean que las noticias contradicen lo que observan en el supermercado. En realidad, ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La inflación es uno de los fenómenos económicos que más afecta a nuestra vida diaria, incluso aunque nunca pensemos en ella. Está presente cuando hacemos la compra, cuando negociamos un salario, cuando ahorramos para el futuro o cuando pedimos una hipoteca. No es simplemente un concepto reservado para economistas. Es una fuerza que influye directamente en nuestro nivel de vida. La próxima vez que escuches que la inflación ha subido o ha bajado, ya sabrás que detrás de esa palabra se esconde algo mucho más importante que un simple dato estadístico. Se trata del valor de nuestro dinero, de cuánto podemos comprar con nuestro esfuerzo y de cómo funciona una de las piezas fundamentales de la economía moderna.
Entender la inflación no hará que los precios bajen de inmediato, pero sí te permitirá comprender mejor por qué ocurren estos cambios y tomar decisiones más informadas sobre tu dinero. Porque al final, cuanto mejor entendemos cómo funciona la economía, menos nos sorprenden las noticias y más preparados estamos para afrontar los cambios que llegan.